23, 11 minutos, estamos en Pánelas Rotativas. Este es el clásico, ya en vivo de los martes, para que usted sepa todo lo que pasa en San Juan. Y bueno, es el momento de hablar de la gran preocupación que tenemos los sanjuaninos, los argentinos, los habitantes del mundo. Todos vivimos en San Juan, tenemos que saber cuáles son las particularidades de San Juan, qué es lo que va a pasar en San Juan también. Usted se lo está preguntando del otro lado y nosotros lo vamos a analizar ahora. Está con nosotros Elina Almazán, es secretaria de Planificación de... Alina Almazán, lo dije mal, perdón. Secretaria de Planificación de Salud Pública, y Miguel Coria, que es jefe de Zona 1, una de las zonas en las que se divide geográficamente la zona del Gran San Juan. Gracias por venir, ¿cómo les va? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Yo estoy asustado, ¿cómo están ustedes? Primero, ¿no? Nosotros, como todos, hemos transitado toda la pandemia desde el Ministerio de Salud Pública con la doctora Venerando, desde un primer momento, duplicando, triplicando y cuadriplicando esfuerzos en dar respuestas a la población y en enfrentar esta pandemia de la mejor manera posible. Y creemos que San Juan, así como tardó en aparecer el primer caso, tardó en aparecer el primer brote, y se manejó la pandemia durante el año 2020 bastante bien, con muy buenos indicadores, que los reflejan los indicadores cuando los comparamos con otras provincias y con Nación. Nosotros hoy en día seguimos trabajando 24 horas los equipos. Como vos decís, nuestra zona sanitaria, la zona 1, sí, abarca gran parte de la población de San Juan, se divide en 5 zonas sanitarias y todos los jefes de zonas sanitarias. Son el Barassi, ¿no? Para que la gente tenga... El Barassi sería una de las partes de capital, pero tenemos Chimba, Santa Lucía. Claro. Todas las zonas sanitarias, las 5 zonas, los hospitales descentralizados, se trabaja en equipo para enfrentar esta pandemia con lo que tenemos que hacer los sanjuaninos. ¿Se esperaba que sea tan fuerte, así tan sacudón? Fue un sacudón fuerte, ¿no? Porque acá, ¿no? Uno decía... Y ahora ya estamos hoy superada a nivel nacional, ¿no? Digo, superando los niveles históricos de la pandemia. Se espera que mañana, pasado, bueno, va a ser peor, ¿no? Es decir, puede ser peor. Sí, efectivamente. Igual que en el resto de los países, ¿no? Esta segunda ola, la verdad es que está pegando más fuerte a la población y al sistema de salud en cuanto a la cantidad de casos. Lo estamos vivenciando. Hoy la Argentina superó los 20.000 casos, cuando en el peor momento del año 2020 había superado los 18.000 casos. Claro. Entonces, sin dudas, estamos afrontando una segunda ola que nos presenta el desafío de una mayor cantidad de contagios, pero con una herramienta nueva que contamos, más las experiencias vividas, que es la vacunación, claro, con lo cual esperamos enfrentarla desde el territorio y con menos cantidad de internados y de fallecidos. Vamos a ir por parte, le voy a preguntar por la vacuna, le voy a preguntar por los hisopados, que es un enjambre, digamos, de gente acudiendo, temerosa, por supuesto, como ocurre normalmente. Le voy a preguntar también, le voy a preguntar por todo, pero quiero empezar por el tema de medidas de prevención. Hoy se está hablando en todo el país, incluso el presidente de la Nación, que está convaleciente de COVID, pero seguramente dando indicaciones porque está, digamos, no está con síntomas, hablando con los gobernadores, pidiendo consenso, pidiendo acuerdo, tomando medidas, especialmente en nocturnidad. Parece que va a ocurrir eso en el AMBA, 10, 11 de la noche se apaga. Tenemos Chile apagado, tenemos Uruguay apagado. Bueno, ¿va a haber medidas en San Juan? En general, nosotros todavía la situación epidemiológica está controlada, totalmente controlada en cuanto a la cantidad de casos, al diagnóstico oportuno, al aislamiento y a la ocupación de camas, con lo cual no estamos en este momento en condiciones de, ni es necesario tomar medidas restrictivas. Así que por ahora no va a haber estas medidas que uno, yo creo, mañana o pasado las va a escuchar, va a decir, mire, acá cerramos a las 10 o las 11, eso se está analizando. En San Juan no se va a tomar esa decisión por ahora. Por ahora no, y todo depende de la evolución de la situación epidemiológica. Por ahora está controlada. Efectivamente. Para que tengamos una idea, ¿cómo es la ocupación hoy? ¿Cómo está la ocupación de camas hoy? ¿Qué es lo que más nos debería preocupar? Porque si fuese casos normales, es decir, casos, digamos, una gripe, bueno, una gripe.
Ahora, pero el problema es cuando ya vamos a ocupación de cama, cuando estamos en terapia intensiva, ¿no? ¿Cómo está ahora? Con respecto a esto, hemos notado en los últimos días, en la última semana, un aumento en la cantidad de internados por COVID. Sin embargo, en las camas críticas, lo que llamamos camas críticas, estamos en terapia, exactamente. Estamos en un índice de ocupación en el ámbito público que no supera el 20% de las camas. Ajá. Y en el ámbito privado un porcentaje ocupacional que alcanza aproximadamente el 60% de las camas asignadas para COVID, ¿no? También tenemos que tener en cuenta ¿Y en el sector privado? En menos del 60%. Menos del 60% en terapia. En terapia. ¿El 20% en el sector público y el 60% en terapia en el sector privado? Sí, efectivamente. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Eso está ocurriendo a nivel del país, ¿no? Ajá. Está ocurriendo a nivel del país. ¿Y de por hecho, qué? las terapias, probablemente porque en un principio nosotros en el 2020 habíamos asumido desde el ámbito público la atención del paciente crítico. En esta otra etapa apostamos a un trabajo articulado entre el ámbito público y el ámbito privado. Y además porque con todas las actividades flexibilizadas, como estamos en este momento, también tenemos la misma cantidad de internados en terapias en camas críticas que tuvimos en años anteriores por otras patologías no COVID, que también las estamos cubriendo. Y entre ellos, por ejemplo, los accidentes viales. Claro, sí que es una decisión eso, que haya más en el sector privado. Se presenta un paciente que tiene posibilidad de estar internado en una terapia privada, se deriva al privado. Sí, hoy para desocupar la pública para eventualmente algún accidente. Sí, hay toda una planificación y hoy tenemos un sistema que desde la parte pública, cuando tenemos un paciente con cobertura social o no, se sube a un sistema informático que tenemos y ahí nomás quien tiene una cama disponible, que por suerte hoy solucionamos muy rápido los problemas, nos dicen en tal hospital, en tal sanatorio hay una cama y nosotros lo derivamos. Perfecto. ¿A qué nivel llegamos en el peor momento de ocupación de camas? Yo creo que debe haber sido, no sé, octubre o... Nuestro peor momento del año 2020 fue el mes de noviembre. A principios de noviembre alcanzamos la máxima cantidad de casos confirmados diarios, que llegó a 425. Esto, por supuesto, esta cantidad de casos confirmados se vio reflejado en la terapia, en la utilización de las camas críticas 2 semanas después. Entonces nuestra semana crítica fue mediados de noviembre, pasado, ¿no? Exactamente, donde llegamos a tener un porcentaje ocupacional que rondó el 90%. 90%. Público y privado, las dos. Público y privado. Estuvimos ahí, ¿no? Es cuando decíamos, se empieza a estresar, ¿no? Se empieza a estresar el sistema. Tal cual. Con el corazón en la boca todo el tiempo, ¿no? Sabiendo, pero también lo esperábamos. Nosotros tenemos la ventaja en Argentina que vamos viendo lo que va pasando en Europa. Claro. Y en San Juan tenemos la ventaja que vamos viendo lo que va pasando en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso es el hincapié que queremos hacer siempre y permanentemente a los sanjuaninos de pedirles que nos sigamos cuidando. Le pregunto, doctora, ¿es responsable el sanjuanino con los cuidados? El tapaboca, el lavado de manos, la distancia. Yo pienso que no, no sé usted, pero digo, para relajarlo, por si me quieren decir eso, yo pienso que no, que el sanjuanino, el argentino, no, para no ser cruel con los sanjuaninos, sino en Argentina no se ve una cultura. Nos cuesta y siempre pensamos, bueno, ¿qué me va a pasar? O termina en esto que me decís vos, en una gripe. Sí. Y tenemos que cuidar al que sabemos que le puede pasar algo, aquella persona que tiene factor de riesgo, nuestros adultos mayores. Vos fijate, Sebastián, que últimamente nosotros en las residencias de adultos mayores, ¿cómo será el trabajo? Más allá que podamos tener un brote mañana y decir, el doctor Coria dijo ayer que estamos... Pero ¿cómo habrá sido el trabajo de todas las residencias de adultos mayores que realmente hoy no tenemos casos confirmados en las residencias de adultos mayores? Claro. Y con el 100% de los residentes vacunados. Exacto. Claro. Entonces ese es sigue siendo el foco. El paciente del factor de riesgo es el que nos preocupa. Nuestros hijos con 20 años, con 22 años, que salen en la noche, no se cuidan, es el que nos va a contagiar a nosotros, que ya estamos en cierta edad, o a nuestros padres y abuelos de ellos. Exacto.
¿Cómo está la vacunación hoy, la radiografía de hoy? ¿Qué podemos decir? ¿Estamos en qué cantidad tenemos más o menos el 6-7% de la población vacunada, pero me refiero a la... ¿Podemos tomar la población o podemos tomar algo que de es muy riesgo. importante, que es la población objetiva? Exactamente. perfecto. En realidad nosotros medimos la cobertura de vacunación que tenemos de acuerdo a la población a la que hemos denominado objetivo, ¿no? Que es la población de riesgo. O sea, Exactamente. de Es la 70 población o que tiene con mayor exposición y mayor riesgo de padecer las formas severas o de morir por la enfermedad. En ese sentido, la población objetivo en la provincia de San Juan alcanza las 260.000 personas. ¿sí? 260.000 personas. Exactamente. Entonces, estamos en este momento, al igual que en el resto del país, y por consenso a través de COFESA, de la reunión de ministros de salud, y también con el apoyo de CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunización, estamos apuntando a vacunar fundamentalmente a las personas que tienen el mayor riesgo de fallecer por esta enfermedad. Perfecto. Entonces, que son estas estamos apuntando 260.000. sí, pero dentro de estas 260.000, fundamentalmente, a las personas, a los adultos mayores. Sí. Por la mortalidad en nuestro país alcanzó el 83% de las personas mayores de 60. En nuestra provincia, ese porcentaje alcanzó el 80%. El 80% de las personas fallecidas son mayores de 60. De 60. Entonces, bien, esa hay es que la apuntar a la persona- gente mayor de 60. Exactamente. ¿Cuántos tenemos vacunados de los mayores de 60? Hasta este momento hemos vacunado el 82% de los adultos mayores de 80. De 80. ¿El? 82%. 82. Y hemos vacunado el 66% de los adultos mayores de 70. Estamos a punto de iniciar la vacunación en los adultos mayores de 60. Y en esto ha habido una decisión importante que tomó la ministra también, que en estos días también, hasta que lleguemos a los de 60, directamente cualquier adulto mayor de 80 años Sí. que no haya sido vacunado y tenga la intención de vacunarse, no tenga que inscribirse y esperar su turno, Vale. sino que asista a los centros de vacunación que tenemos. Ajá. Y también va a pasar en estos Con los días de con 70. los mayores de 70. Que todos pueden ir a vacunarse, le vamos a dar prioridad a los mayores de 80, Sí. para que no tengan que largas esperas, Claro. nada, que también eso es muy importante remarcar. En San Juan no han tenido largas esperas, han sentido mucha satisfacción los adultos Sí. mayores. Nos emociona cuando vemos He sentido que mucho, nosotros... siempre comentarios buenos. Tengo Sí, familiares, por supuesto, como tiene todo el mundo, de gente yendo a ser vacunada y saliendo feliz de la vida. Sí, sí. ¿no? Es decir, En este por el sentido- tratamiento, feliz porque los vacunaron también, pero felices por el tratamiento. Hay que decir. el trato de Lo han los tratado, equipos El de salud. equipo de salud ha trabajado fuertemente. y está Hay trabajando. que hacerlo extensivo a todo el equipo, a todos los que trabajan. Me imagino que es un batallón. ¿Cuánta gente trabaja en organizar la fila? Desde organizar la fila, me imagino, porque ahí... Y nosotros en un centro de vacunación nada más que la normal, el polideportivo de la Escuela Normal San Martín, tenemos 60 personas. 60. Pero tenemos diferentes burbujas, nosotros pasamos de hacer vacunaciones de 150 por día a llevarnos a 1000 por día. Sí. O sea que nosotros realmente lo que vos decís, hay que hacer ese reconocimiento y lo tenemos desde el gobernador, desde la ministra, que permanentemente le queremos hacer manifestar. Sí, la gente, los Lo que la trabajadores. gente hace los trabajadores. a los equipos. Sí. A los equipos de salud realmente nos sacamos el sombrero porque el trabajo que están haciendo es impresionante. Hubo también algunas críticas, especialmente yo escuché una crítica de la gente de UDAP, Lucero, ¿no? Quejándose un poco porque con los docentes no, según su criterio, no había sido del todo eficiente. ¿Lo escucharon? Sí, lo hemos escuchado. Y en realidad los docentes tienen la posibilidad de vacunarse en todos los vacunatorios Sí. instalados, tienen un horario aparte para vacunarse. También tenemos que reconocer que esta no es una vacunación obligatoria, esta es una vacunación voluntaria. Por lo tanto, partimos de la base, en principio, que existía aproximadamente un 50% de las personas que no estaban dispuestas a vacunarse. Ese porcentaje, a medida que ha ido avanzando la vacunación, sin duda ha ido disminuyendo, y hoy estamos contando que el 20% de la población no tiene la intención de vacunarse. Sí. Entonces, también tenemos que tener en cuenta... Y habíamos partido, como dice Esta- usted, del 50, ¿no? Exactamente. Sí. También tenemos que tener en cuenta esta variable.
Para los docentes tenemos abiertos todos los vacunatorios departamentales y los del departamento capital. En una franja horaria. En una franja horaria, exactamente. Y de hecho estamos avanzando, esta semana se va a avanzar. Cualquier docente que se quiera vacunar va a ese... No tiene que ni inscribirse. ¿Cuántos se han vacunado? ¿Cuántos docentes se han vacunado al día de hoy? ¿Tienen el dato más o menos? Sí, al día de hoy se han vacunado 9.900, un poco más de 9.900 docentes. ¿De un total? De un total de 12.000. ¿De 12.000? Sí, la gran mayoría se ha vacunado. Sí, estamos hablando de los grupos a los que... del 60 para arriba. No. Con docentes hemos vacunado a personal directivo, nivel inicial, jardines maternales y primero, segundo y tercer grado. Sí. De estos, que son aproximadamente 12.000 personas, llevamos vacunados al día de hoy algo más de 9.900. Claro, por eso digo un montón. Porque costó que los docentes se fueran a vacunar, ¿no? Sí, no pasó lo mismo que con salud, que salud creo que tenemos un porcentaje muy alto de... Docentes costó, y bueno, de hecho hay muchos que todavía no van y muchos que no irán. Porque no. Pero todas estas críticas, viste, las recepcionamos, las trabajamos en equipo, tratamos de dar solución. Es algo muy grande lo que nos ha pasado, como vos empezaste diciendo, esta pandemia nos tiró a todos, se nos vino todo encima de un día para el otro. Desde el Ministerio siempre se ha trabajado en tratar de dar respuestas, en dar soluciones, y creemos que a lo largo del tiempo hemos visto y los vamos consiguiendo. Importante. Respecto a los hisopados, decíamos también que se han generado, bueno, el momento, la situación, la coyuntura esta de que, bueno, uno ve que viene la ola, y entonces, bueno, y se han desbordado, ¿no? Los lugares, escuché también que había la posibilidad de ampliar la cantidad de lugares para hacerse el hisopado, ¿verdad? Estamos evaluando la posibilidad de ampliar lugares de hisopado. En este momento la provincia cuenta con 22 centros de hisopado que están distribuidos en todos los departamentos, ¿no? El tema es que, bueno, en estos últimos días hemos visto aumentada la cantidad de personas que se acercan a hisoparse. Con respecto a esto tenemos que aclarar que los criterios siguen siendo los mismos, ¿no? Personas con síntomas deben acercarse para realizar el hisopado, son evaluadas y de acuerdo a la necesidad se define cuál va a ser el método diagnóstico que se va a utilizar. Pero las personas deben permanecer en aislamiento hasta obtener su resultado. Ese es uno de los pilares fundamentales con los que vamos a ganarle la batalla a esta segunda ola, ¿no? Que no se hisopen y vayan a tomar una cerveza en la esquina porque son nada. Exacto, que es el diagnóstico precoz, el aislamiento oportuno de la persona que está esperando el resultado de su PCR y luego si es positiva, y fundamentalmente de los contactos estrechos. Esto es lo que nos va a ayudar a ganar esta segunda ola. Y ese contacto estrecho no hace falta que vaya, si está sin síntomas, asintomático, que vaya desesperado a hisoparse. Se tiene que aislar y si llega a tener síntomas, consultar con los equipos de salud y ver la decisión que se toma. Pero un dato que me llamó la atención es que no hay un incremento de demanda tan importante en los laboratorios privados, que uno pensaba que, bueno, con este repunte tan vigoroso de la cantidad de casos, bueno, se reflejaría y hoy consultamos en tiempo de San Juan con, no sé, 6 o 7 laboratorios y dicen, no tenemos más demanda. Eso puede ser un indicador de que la gente prefiere el sector público, ¿no? La gente se ha volcado del sector público, estamos nosotros en eso. Bueno, vos has visitado nuestros centros de salud, la gente ha conocido los centros de atención primaria de la salud y también salen diciendo, este es un centro de atención primaria, es maravilloso. Entonces muchos hoy se sienten que están casi en una clínica o mejor que en una clínica particular. Es difícil decirlo para nosotros porque trabajamos en los dos sectores nosotros. Todos los médicos de San Juan, todos los profesionales trabajamos tanto en el sector público como privado. Pero está equiparado el sector público al privado y muchas veces estamos unos pasitos más arriba. Lo que se debería ver de acá al futuro, pensemos en el futuro, ¿no? Yo quiero pensar porque bueno, la gente tiene miedo, está asustada, ve que va a haber por la tele, cierre acá, cierre allá, y vamos a empezar cada día con noticias más fuertes, va a haber casos más. Lo charlábamos fuera del aire, pero me gustaría charlarlo al aire. Lo que uno
debería haber es que haya más casos y que con la vacunación comience a aflojar la cantidad de internados. Eso es lo que uno, no se está dando todavía, pero debería darse con la vacunación, ¿no? Porque al tener la población de riesgo vacunada, puede haber más casos, pero con la población de riesgo vacunada y el tiempo necesario para que se genere el anticuerpo de la vacuna, que me decía el doctor que son de 3 semanas. Sí, nosotros esperamos 21. Es decir, que en un mes más o menos podríamos llegar a ser optimistas en cuanto a que baje la cantidad de internados. Sobre todo de internados graves, de internados críticos, Claro. en las edades estas que hemos vacunado, sí. Hemos visto en otros países como Chile que ha empezado a aumentar la tasa de internación en pacientes más jóvenes, Claro. que puede ser también debido a este esta nueva cambio. cepa. Exacto. Sí, lo que esperamos en realidad y trabajamos fuertemente es para bajar la mortalidad, fundamentalmente. La mortalidad, Casos puede haber más. Casos puede haber más, seguramente. También va a haber internados ya, como dijo el doctor, en otra franja etaria. Entonces, por eso es que apelamos fundamentalmente al cuidado que tenemos que tener los sanjuaninos. La vacunación es una herramienta fundamental que tenemos hoy a mano, pero no es suficiente. En estos momentos no es suficiente. Entonces, debemos mantener las medidas de prevención que hemos venido manteniendo y que hasta este momento, antes de la vacunación, nos han resultado muy efectivas, sobre todo los sanjuaninos. Nos han permitido mantener casi la normalidad de nuestra vida durante todo el 2020 en medio de una pandemia. Entonces, tenemos que pensar en que es indispensable continuar manteniendo las medidas de prevención. La vacunación nos va a ayudar. Sí. Pero no es definitivo. No es la única Pregúntale herramienta. al presidente de la Nación. Claro, no es la única herramienta. Que ha actualizado el debate un poco, ¿no? Sí, porque todo el mundo dice, bueno, con la vacunación me salvé, y no se salvó con la vacunación. Lamentamos por el presidente, pero nos ha servido a nosotros para explicar eso, justamente. Claro. De que nosotros estamos vacunados, a lo mejor tenemos la segunda dosis, el personal de salud, todo, pero nos seguimos cuidando, seguimos usando el tapaboca, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. Si no nos seguimos cuidando, y próximamente, también en San Juan, el año pasado se hizo una campaña de vacunación antigripal que fue novedosa en todo el país, fuimos casa por casa, ya dentro de la pandemia, casa por casa vacunando a los adultos mayores. Claro. Es importante también que ahora va a venir la vacunación antigripal en estos grupos de riesgo. ¿La van a hacer igual? No la vamos a hacer casa por casa. Sí, por no, casa por casa no, pero se hace, la vacunación antigripal se hace. Sí. Les agradezco mucho, muy útil saber un poco cómo estamos parados acá en San Juan especialmente, saber que la gente va a recibir información en estos días de que va a haber medidas en San Juan, hay que tener en cuenta las medidas de San Juan, atención con esto, no va a escuchar todo el tiempo, sí, hay medidas acá, hay medidas allá, el presidente dice, Cafiero, que no nos lleve a relajarnos, no tener medidas restrictivas acá en San Juan, al contrario. Ver que la provincia de San Juan no necesita hoy medidas restrictivas por esta situación epidemiológica, nos tiene que hacer cuidarnos más, no relajarnos, sino cuidarnos más. Me pregunta un oyente de 52 años que trabaja de periodista, dice cuándo vacunan los mayores de 50. Los mayores de 50. ¿Mayores de 50? Sí. Y los de 50, 52, 53. 52. Estamos muy bien para. Sí, no, para que se vacunado porque es médico, me imagino. Pero si no, no estaríamos dentro de los riesgos nosotros. Claro. Se lo pregunto en serio. No 50, 50, 40, porque después me imagino que habrá vacuna para todo. Sí, los próximos grupos de riesgo que están descritos dentro de la población objetivo del Plan Provincial de Vacunación, que por supuesto está apoyado en el Plan Nacional de Vacunación, incluye a las personas de 18 a 59 años que tienen algunas comorbilidades que aumentan el riesgo de padecer las formas severas. No. Esos no. Nosotros hemos vacunado mayores de 80, mayores de 70. Y gente, personal de servicios esenciales como salud, como educación. Sí. Y la gente que tiene una enfermedad de riesgo que tiene 30 años no está accediendo. No está accediendo. Eso van a acceder después de los 60. Exacto. Es decir, después de 60 viene la franja de entre 18 y 60 con comorbilidades, ¿no? Y después los que no tienen comorbilidades. Eso esperamos, terminar con todo ese grupo grande de factores de riesgo y comorbilidades. Y después venimos nosotros. Y ahí venimos a vacunarlos acá todos.
Sí, 2 o 3 meses más. Tenemos, Dani, tenemos 2 o 3 meses. No, él es de 40. Todo depende de la disponibilidad de las vacunas, ¿no? Va a haber vacunas, ¿no? Sí, todos tenemos La esperanza confianza Le de que pregunta a la vamos gente la a tener. vacuna, la china, sí, Sí, totalmente. ¿no? Bueno, ¿Cuál gana el ranking? Ahora gana la rusa, Con ¿no? Sputnik, claro. Oiga, Sputnik por- lo que nos contó Sí. explicar de la rusa, Sí. nos querían hacer vacunar a los jefes de zona, Sí. a la ministra, nos querían hacer vacunar para demostrarle a la población Vacunan a sus de que hijos, no ¿se teníamos acuerdan cuando problema. decían vacunan a sus hijos? Por eso, y hoy nos piden la rusa. mirá. Hoy le piden la rusa Sí, encima sí. de la de AstraZeneca o la china. Totalmente, hoy el podio la tiene. Qué bárbaro. Bueno, les agradezco. Son todas buenas. ¿Eh? Son todas las vacunas Son que todas se buenas. tienen Hubo una polémica alta con la de eficacia. Sinopharm, la china. Sí. Hubo incluso algún dirigente político que, yo creo que alguna denuncia respecto de que no tenía la suficiente dosis de defensa, no generaba Son la... todas las vacunas han llegado en Son una altamente pandemia, eficaces. son altamente eficaces. Y Son tienen todas. Han estudios alcanzado. que avalan La la gente tiene que eficacia. quedarse tranquila con eso. Sí, totalmente. ¿Ah? Y no es cuestión de elegir, ¿no? Porque uno va y le dicen tal y es tal. No hay que... No, nos elige y también tenemos gran porcentaje de adultos mayores vacunados con la primera dosis, con gran inmunidad que han adquirido ya. Claro, Sí. después viene la segunda dosis. La eficacia con la primera dosis, con una sola dosis de vacuna, con las 3 vacunas que nosotros tenemos, es mayor al 75%. Y con la segunda dosis alcanza entre el 86 y el 93%. Por eso se siguió en San Juan lo que dictó Nación de a los adultos mayores, Vacunar a todos. tratar de vacunar a la mayor población posible Claro. con la primera dosis. Claro. Doctor Coria, doctora Almazán, muchas gracias por venir. Y gracias por, Gracias. por el esfuerzo, por el trabajo. En usted, ¿no? A todo el personal de salud que trabaja todo el tiempo y que trata tan bien a los abuelos. Lo trata muy bien a los abuelos, me consta. Gracias. 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 Esteban. Pausa, estamos de vuelta.